Ya. Vamos a hacer ahora el tema 8, análisis de gestión o actividad. ¿Listo? ¿Qué es el análisis de gestión o actividad? Bueno, involucra los ratios de actividad, son de uso común en el análisis fundamental y son muy útiles para comparar empresas pertenecientes al mismo sector, ¿no es cierto? En realidad, básicamente todos los ratios, ¿no es cierto?, deben darse en el mismo sector empresarial, ¿no? Deben compararse con el sector empresarial. Un tipo de industria, ¿no es cierto?, con las industrias, por ejemplo, ¿no es cierto?, por ejemplo, las industrias que se dedican, por ejemplo, a la elaboración de gaseosas, con las que se dedican a la elaboración de gaseosas, ¿cierto? La Coca-Cola con Inca-Cola, con la escocesa, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? A eso se refiere. Para su cálculo se utilizan magnitudes del balance de situación y de las cuentas de resultados, o sea, combina, ¿no? Combina partidas, tanto las partidas como, por ejemplo, del balance general, como el estado de resultados, el estado de ganancias y pérdidas. Al establecer estas relaciones, los ratios de actividad nos permiten saber lo eficiente que es una empresa en la gestión de sus actividades a lo largo del ciclo de explotación, a lo largo de su actividad. ¿Cuán eficiente es la empresa a lo largo de su actividad? Eso nos da el análisis de gestión y actividad, ¿no es cierto? Por eso se llama así. Muy bien, lo vamos a poner acá en azulito. Pasamos al siguiente. Consideraciones sobre el análisis de la gestión. Vamos a ver. Nos dice, al momento de analizar los ratios de gestión se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Las rotaciones en función a las políticas establecidas por la empresa para efectuar las comparaciones. En este sentido, las normas de la dirección constituyen los puntos de comparación, ¿no? Oldemir Guaitani, ¿qué hace Oldemir Guaitani? A ver, vamos a dejar entrar. A ver, está uniendo, está uniendo, está uniendo. Vanessa Álvarez Castilla, Vanessa Álvarez Castilla. Vanessa Álvarez Castilla. Álvarez Castilla, Vanessa. Oldemir. Profesor, buenas noches. Buenas noches, hijo mío. Sal nomás de esto porque estamos en otro curso. Este es estados de análisis de estados financieros. Gracias, profesor. Ya nos vemos más tarde. ¿Ah? Listo, Delmir. A ver, dice, las rotaciones en función a las políticas establecidas por la empresa para efectuar las comparaciones. En este sentido, las normas de la dirección constituyen los puntos de comparación y las variaciones significativas son las que requieren mayor análisis. Entonces, a ver, el primer aspecto que tenemos que las rotaciones, ¿no es cierto?, se dan en función a qué? A las políticas de la empresa. ¿Listo? Se dan en función a las políticas de la empresa para poder efectuar las comparaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, rotaciones, ¿no es cierto? Cada cuánto muevo política de la empresa, cada cuánto tiempo podemos retornar los inventarios, por ejemplo, ¿no es cierto? O cada cuánto tiempo, por política, la empresa, ¿no es cierto?, tiene su política de cobro, tiene su política de pago, ¿no? Dice, en este sentido, las normas de dirección, ¿no sé, que son las políticas de empresa, las normas de dirección, constituyen puntos de comparación, ¿no? Listo. Constituyen puntos de comparación. Y las variaciones significativas son las que requieren mayor análisis. Cuando hay variaciones, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, a ver, puede ser que en un periodo, ¿no es cierto?, la rotación de inventarios, ¿no es cierto?, sea muy ágil, ¿no es cierto? Y no tenga muchos inventarios, no me aparezcan muchos inventarios, por ejemplo, no sé, mi rotación de inventarios, no me aparezcan muchos inventarios en el periodo. Entonces, pues es por la rotación, ¿no es cierto? La rotación de inventarios. O sea, ahí interviene, por ejemplo, a ver, si la empresa quiere vender, por ejemplo, si quisiera vender, entonces, y rotar los inventarios, puede hacer la política de la venta al crédito, ¿no? Lo que yo quiero es que salgan los productos, ¿no? Entonces, puedo aumentar los créditos, ¿no es cierto? Aumento más, doy más créditos, ¿no es cierto? Entonces, eso convence a quiénes. Eso convence, por ejemplo, a los compradores. Nelly Hanampa Álvarez. Hanampa Álvarez Nelly. Y me hace rotar pelos inventarios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al siguiente periodo veo que, por ejemplo, me estoy estoqueando, o sea, no estoy rotando como el periodo anterior, ¿no? Los inventarios. ¿Y a qué se puede deber? Esa es una política de empresa, ¿no? De repente han ajustado la política de empresa, ¿no es cierto? Y quieren, por ejemplo,
los créditos, ¿no es cierto?, los estoy reduciendo, ¿no? Es por eso que veo más inventario de un periodo a otro. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿no? Entonces, esos puntos de comparación de un periodo a otro, en el caso de las rotaciones, ¿no es cierto?, es política empresarial, es política, ¿no es cierto?, es política de dirección, ¿no es cierto?, de los gerentes, ¿no?, de las políticas de los gerentes. También puede ser, ¿no es cierto?, puede ser que, por ejemplo, tenga políticas, por ejemplo, en el caso de las cobranzas, ¿no? ¿Quién será mi PC? Mi PC. ¿Quién será mi PC? A ver, vamos a ver. A ver, uniendo a mi PC. A ver. Mi PC, nombre mi PC, Profesor, buenas tardes. Soy Lisette Sivincha. dice Civicha. Civicha. Nos hemos confundido, mi Sí, amor. profesor, recién he Ti- ingresado. Mi celular se me ha perdido. Ya, mi amor, tienes que cambiarte, no te toque nos toca todavía contigo las siguientes 2 horas, a partir de las 7. Dice, ¿te has escuchado? Lisette Civicha. Lisette. A ver, vamos a ver. Profesor, mi toma estaba lento, no le he podido escuchar. Ya, mamita, te toca otro curso. Ya. Te toca otro curso, mamita, Lisette. Nos toca a nosotros a partir de las 7, ¿ya? Ay, profesor, mi compañero me ha mandado este link. No, no. Es a partir de las 7. Nos toca, ¿ya? 7:40 creo que nos toca. Las dos siguientes, mi amor. Ve el curso que te toca ahora. Ya, profesor. Viejito lindo. Entonces, por ejemplo, políticas de empresa. Políticas de empresa. Puede ser, por ejemplo, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos cuentas, la política, la gerencia tenga políticas de empresa, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? De que los cobros, el retorno de los cobros sea cada 15 días. Y en caso, por ejemplo, eh, en el caso, por ejemplo, de los pagos cada, digamos, 20 días. Y después cambie, pues, ¿no es cierto? Al revés, cobramos cada 20, ¿no es cierto? ¿No? Cobramos cada 20, ¿no es cierto? Y pagamos cada 15, ¿no es cierto? Cada 15 días y pagamos cada 20 días. O sea, eso es política netamente de gerencia, ¿no? Es política de dirección. Entonces, a través de las políticas de direcciones, y tienen que estar en un solo sentido, ¿no es cierto? Tienen que ser, por ejemplo, las políticas de dirección tienen que ser congruentes, ¿no es cierto? Una misma política la tengo que utilizar un año, al siguiente año y al siguiente año, ¿no es cierto? Y si hago alguna variación, tengo que anotarla, porque si no, no voy a poder comparar, pues, ¿no es cierto? Son fundamentos distintos los que utilizamos. Entonces, y eso me causa variaciones, ¿no? A ver, y aún así, esas variaciones significativas, si se dieran, requieren pues un mayor análisis, ¿no? Es la primera observación, en el caso, la primera consideración del análisis de gestión. Ahora, los plazos medios de cobranza y pagos en relación a lo que la empresa considera adecuado u óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, no todas las empresas tienen los mismos plazos de cobranza o de pagos, muchachos, ¿eh? Depende del giro, de la actividad que realice. ¿Listo? Depende del giro y de la actividad que realice. Entonces, pero de todas maneras, esos plazos, ¿no es cierto?, de cobranzas y de pagos se tienen que, Barrientos Miranda, bueno, esos plazos se tienen que establecer de acuerdo al giro, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo al giro, ¿no es cierto?, la empresa considera pertinente establecer qué tipo de plazo voy a otorgar en las cobranzas y qué tipo de plazo voy a pedir para efecto de los pagos, ¿no? De acuerdo al giro. No todo el mundo tiene la misma rotación, el mismo retorno, ¿de acuerdo? No todo el mundo tiene la misma rotación, el mismo retorno de cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Cuentas por pagar o inventarios, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces,
Como no todo el mundo tiene el mismo retorno, entonces hay que establecer políticas. Por ejemplo, a una empresa, por ejemplo, una buena política depende, ¿no? Del tipo de empresa puede ser 3 días, ¿no? Cada 3 días cobro. Otra empresa puede ser cada 15 días cobro, ¿no? Depende del giro de empresa, ¿de acuerdo? Ahí se establecen los plazos medios de cobranza y depósito. Igual, pues, ¿no es cierto? Si cobro cada 3 días, puedo pagar cada 7 días, cada semana, ¿de acuerdo? Cada semana podemos pagar, o cada 15 días, o cada 20 días, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, eso hay que tener en cuenta también, ¿eh? Los plazos. Y esos plazos, ¿no es cierto? Depende del tipo de empresa. Ahora, se debe comparar los créditos otorgados o recibidos. Ismael Medina Paco. Medina Paco Ismael. A ver, se debe comparar los créditos otorgados o recibidos para compararlos con los promedios de cobranza o pagos. ¿No es cierto? Para compararlos, con los promedios de cobranza o pagos para establecer cuál es el margen de día favorable para la empresa. Entonces, ¿acá qué tengo que hacer? Comparar los créditos otorgados, lo que nosotros damos al crédito y lo que nosotros recibimos al crédito, lo que nosotros vendemos al crédito y lo que cuando nosotros compramos al crédito, ¿no es cierto? Es otorgados y recibidos, ¿no? Para comparar con los promedios de cobranza, ¿no es cierto? Cada cuánto tiempo cobro, y si ese tiempo en el cual cobro, ¿no es cierto?, es favorable para la empresa o no, ¿no es cierto? Hay un margen de días favorable. Ojo, ¿no es cierto? La secuencia lógica es que yo tenga que cobrar primero para poder pagar, ¿no es cierto? Se tiene que cobrar primero para poder pagar, ¿no es cierto? Esa es la secuencia lógica. Primero cobro, primero que retorne, ¿cierto? El disponible, el circulante disponible hacia la empresa, para que nosotros podamos hacer, ¿no es cierto?, disposición de ese circulante disponible, ¿no es cierto?, para el pago de las deudas, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Esa consideración para utilizar el análisis de gestión. Ya está. A ver, sigamos con las consideraciones. Las variaciones en las existencias, ¿no es cierto? Las variaciones, ya sabemos, una variación puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? O aumenta o disminuye, ¿no? Por eso la variación de existencia puede ser aumento o disminución. Puede ser que yo tenga más existencias en almacén, como tenga menos existencias en almacén, va a aumentar en almacén o va a disminuir en almacén. Deben tener relación con el aumento o disminución en el volumen de las ventas, ¿no? Eso tengo que fijarme, ¿no? Para analizar. ¿Listo? Si yo tengo más existencias, ¿no es cierto? Si yo tengo más existencias, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que mi volumen de ventas pues tiene que aumentar, o sea, por algo voy a comprar más, ¿no es cierto? Compro más porque tengo más operación, más operaciones de venta, más operaciones comerciales de salida, ¿no es cierto? Por eso estoy aumentando. Pero si yo tengo, ¿no es cierto?, menos ventas, menos operaciones comerciales de venta, entonces mis existencias van a tender a disminuir porque no voy a comprar, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces debe haber una relación directa entre las existencias, y eso lo encontramos, esa partida, la encontramos pues, en el estado de situación financiera, ¿no es cierto? Existencias, y el volumen de ventas, que eso lo podemos identificar en el estado de resultados, ¿no? Si uno aumenta, el otro también tiene que aumentar. Si uno disminuye, el otro también tiene que disminuir. Es la secuencia lógica, ¿no es cierto? Esa relación lógica, esa relación directa, ¿no? Bajo el sentido común, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice el sentido común? A mayor venta, van a tener que aumentar las existencias. A menor venta, van a tener a disminuirlas. A menos, ¿no es cierto?, que por efectos X, ¿no es cierto?, que básicamente eso es una explicación adicional, ¿no es cierto? Puede ser que la empresa se esté estoqueando por algún motivo, ¿no? Puede ser que la empresa se esté estoqueando por algún motivo. De repente son productos pues, o insumos, ¿no es cierto?, que por proyección, ¿no es cierto?, es muy difícil conseguirlos, ¿no? Entonces la empresa se está asegurando de que esos insumos, ¿no?, esos insumos los mantenga en la misma empresa, ¿no es cierto? Puede ser, a menos que sea así. Entonces, eso también tenemos que tener muy en cuenta. Pero si no ocurre eso, acá no olvidarse, el aumento y las disminuciones entre las existencias y las ventas tienen que ser una relación directa. Uno aumenta y el otro también.
¿no es cierto? Las existencias aumentan, las ventas tienden que aumentar. Producto de mayor operación de ventas requiero mayores existencias. El departamento de ventas, yo tengo mayor demanda del producto, entonces pido a logística, ¿no es cierto? Al departamento de logística que se ponga las pilas porque necesito mayor existencia. Si soy una empresa comercial que adquiera mayor existencia, ¿no es cierto? ¿Listo? Si yo tengo menos venta, igualito, ¿no? O sea, el departamento de ventas tiene que comunicar inmediatamente al departamento de logística para que pare pues, las ventas, ¿no es cierto? ¿Listo? Porque tengo menos movimiento, ¿no? Menos demanda. Esa es la relación directa. A excepción, vuelvo a repetir, de aquellos casos en que, por ejemplo, por políticas de empresa, por algún motivo en específico, ¿no es cierto?, trata de estoquearse, ¿no? Trata de estoquearse por algún motivo. Muy bien. Acá, esa es otra consideración que tenemos que tener en cuenta. Ahora, se debe analizar la eficiencia o ineficiencia en la administración de los stocks. Para evaluar coeficientes altos y bajos, se debe estudiar los máximos y mínimos requeridos o establecidos en función a las políticas de producción, ventas, capacidad instalada y almacenamiento. Les explico. En las empresas hay políticas de máximos y mínimos. ¿Qué significa máximos y mínimos? Cada empresa, ¿no? Cada empresa, dependiendo del giro que sea, que tenga, ¿no es cierto?, dice, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. J. Morán Distribuciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es una empresa distribuidora de abarrotes. J. Morán Distribuciones es una empresa de abarrotes. A ver. Vita Villafuerte Bosa. ¿Qué me dice? Por ejemplo, J. Morán Distribuciones tiene políticas de máximos y mínimos. ¿Cómo así? En el almacén, por ejemplo, ellos dicen, ¿no es cierto? J. Morán Distribuciones, no puede haber, digamos, menos de, a ver, por decir, ¿no? Unos 10.000 sacos de arroz, ¿no? Es un distribuidor enorme, distribuye a nivel sur, ¿no? Mínimo 10.000, para poder distribuir, para que la distribución no se quede, no se pare, ¿listo? Tenga una distribución constante de ese producto que se llama arroz. Ese es su mínimo. Entonces, esa es política de mínimos en almacén, ¿no? No puede haber menos de 10.000 para poder coberturar eso. Pero tampoco puedo tener compras exageradas de arroz, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo que comprar, por ejemplo, dice, bueno, tenemos un límite de compra, ¿no? 10.000 es mi mínimo, 15.000 es mi máximo, 5.000 bolsas de arroz más. Entonces, puedo comprar hasta 15.000, 5.000 bolsas de arroz más, ese es el máximo, ¿listo? Máximo. ¿Por qué? ¿Y por qué eso se establece por cada producto? Por cada producto tenemos que establecer. Eso se puede hacer, por ejemplo, en una empresa productiva, en una empresa, por ejemplo, comercial, ¿no es cierto? Y depende mucho de la capacidad instalada o de almacenamiento también, ¿no es cierto? Eso es por cada producto, como vuelvo a repetir. ¿Por qué se hace esas políticas de máximos y mínimos, no? Primero, para que no me falte, ¿no es cierto?, una existencia, un tipo de existencia en almacén, que puede ser una mercadería o puede ser un insumo, si soy una empresa productiva, ¿no? Primero. Y segundo, para no invertir mal. Por eso tengo máximos, ¿no? Para no distraer inversión en otros productos o en otros insumos que yo necesito. Por eso se da, ¿no es cierto?, la política de máximos y mínimos. Entonces, esa política de máximos y mínimos, ¿listo?, se tiene que evaluar muy bien, estudiar muy bien, ¿no es cierto?, para que la empresa siga en operación, ¿no es cierto?, tenga una operación continua, que sea un motor bien aceitado, ¿no? Listo. Ahí tenemos que tener muy en cuenta esto, la política de máximos y mínimos, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, ¿qué es una política de máximos y mínimos? Es cuando mínimos es lo que mínimamente tengo que tener en almacén de un producto, ¿no es cierto? De un determinado producto, que todos los productos tengo que tener mínimos, ¿no es cierto? Para poder coberturarlo, para poder vender, ¿listo? En un mercado medio, ¿no? Tengo que hacer a ver, como una especie de análisis, donde un promedio, ¿cuánto me sale, pues, al mes? Entonces, sobre ese mercado mínimo, ¿no es cierto?, tenemos el stock mínimo, ¿no es cierto? Y el máximo, no más de eso tengo que tener, pues, en almacén, ¿no es cierto? De ese producto, ese es el máximo en el almacén, ¿listo? Tengo un tope, no puedo comprar más de ese producto. ¿Por qué?
porque si no desvío pues recursos de compra al otro lado, ¿no es cierto? A los otros bienes o insumos que puedan necesitar, ¿no? ¿Listo? Hay que fijarnos en eso. Entonces, eso se llama eficiencia o ineficiencia en la administración de los stocks. ¿Listo? Cuando tengo un coeficiente alto o muy bajo o muy alto también, ¿no es cierto? Hay que ver, influye mucho esta política de los máximos y mínimos, ¿no? Lo que les he explicado. Eso también tenemos que tener en consideración. Acá, se debe mantener el equilibrio entre los bienes del activo fijo y el capital de trabajo, ¿no? Se tiene que mantener en equilibrio los bienes del activo fijo y el capital de trabajo. Las inversiones no deben perjudicar la posición del capital de trabajo, empero deben cumplir a satisfacción los requerimientos de producción y ventas. Entonces, cuando me indica que nosotros debemos mantener un equilibrio entre el activo fijo y el capital de trabajo, es lo siguiente. El capital de trabajo ya sé que es el capital operativo, ¿no es cierto? Que nos permite operar, nos permite realizar operaciones comerciales. Ese es el capital operativo, el capital de trabajo. ¿Listo? Pero el activo fijo en una empresa también nos ayuda a producir, ¿no es cierto? Cualquier activo que nosotros compremos, ¿no es cierto? Nos ayuda, ¿no es cierto? Nos genera, ¿no es cierto? Nos va a generar utilidad. Así yo compré una computadora, ¿no? Si yo compré una computadora, por ejemplo, me genera utilidad, ¿por qué? Porque nos ayuda pues en el trabajo, ¿no es cierto? A hacer los reportes, los controles de inventario, los controles de producción, eso lo hacemos en la máquina, nos ayuda a producir y me genera, ¿no es cierto? Todo aquello que me ayuda a la producción me va a generar utilidad, ¿listo? A ver, y más todavía si son pues, compras de maquinarias, en el caso de producción o de repente, ¿no es cierto? En el caso de comercialización, unidades de reparto, ¿no? Por ejemplo, ¿listo? Pero tengo que mantener un equilibrio. Tengo que ver, equilibrio significa cuánto invierto en el activo fijo, ¿listo? Si la inversión en el activo fijo no perjudica mi capital de trabajo, no perjudica mi operación, ¿no es cierto? ¿Cómo así? Si la inversión en mi activo fijo, ¿no es cierto? No va a hacer que mi operación disminuya, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por falta de inyección de capital. Y la inyección de capital es, ¿no? En una empresa nace del capital de trabajo. Eso es inyección de capital. Entonces, no pueden perjudicar, ¿no?, el capital de trabajo. Entonces, ojo, pero sin dejar cumplir, ¿no es cierto? Sin dejar de invertir en los activos fijos. Eso hay que medirlo, ¿no? Hay que equilibrarlo. Y, por ejemplo, la inversión en activos fijos, por ejemplo, tenemos, a ver, requerimientos de producción, por ejemplo, si somos una empresa industrial, nos puede indicar lo siguiente: no somos una empresa industrial y nos dicen, por ejemplo, necesitamos una maquinaria, ¿no es cierto?, que nos ayude a transformar. Producción nos pide eso. Es producción, es un requerimiento de producción, ¿no es cierto? O tengo que renovar maquinaria, ¿no? Tengo que hacer una inversión, pues, ¿no es cierto?, que me produzca más. Yamoca son con Nancy. Yamoca son con Nancy. Yamoca son con Nancy. ¿Listo? Son requerimientos. Entonces tengo que ir midiendo, ¿no? Equilibrando. En el caso de ventas, el departamento de ventas, por ejemplo, ¿no? Ventas también me puede decir, oye, voy a vender, pero necesito distribución. ¿Cómo voy a distribuir lo que la empresa va a vender? A través de la distribución, ¿no? Pero la distribución implica, por ejemplo, inversión también en activos, ¿no es cierto? En vehículos que me ayuden a distribuir, ¿no es cierto?, mi producto. Está bien, entonces también hay que invertir en eso, ¿no? Lo que nos pide ventas, pero siempre manteniendo el equilibrio con el capital de trabajo. O sea, siendo razonable, ¿no? El equilibrio nace de esa palabrita, la razonabilidad, ¿no es cierto? Sin que uno perjudique al otro, ¿no? ¿De acuerdo? De repente, la inversión en activo fijo puede perjudicar al otro inicialmente, pero la intención es que ni siquiera inicialmente lo perjudique, ¿no es cierto? Tengo menos capital de trabajo, tengo menos capital operativo, ¿no? De operación, ¿de acuerdo? Y después ya me empieza a generar nuevamente, ¿no? Pero la cuestión es, de repente hasta más, pero lo que tenemos que hacer es tratar de que sea equilibrado, que desde el inicio del arranque, para mí las inversiones no me perjudiquen, ¿no es cierto? No me disminuya la producción, ¿no es cierto? Eso tenemos que tener las consideraciones para efectos del análisis de gestión, de aplicar los ratios de gestión.
Muy bien, esas son las consideraciones, ¿no? Ahora nos vamos. La primera rotación de inventarios, el primer ratio de inventarios. Este ratio muestra el número de veces en que las existencias son convertidas en activos líquidos. ¿Listo? El ratio de inventarios, rotación. Este ratio nos muestra el número de veces, ojo, número de veces en que las existencias son convertidas en activos líquidos, en activos circulantes, ¿no? Es decir, dice, indica la frecuencia con la que el inventario sale del almacén para ser vendido. Ojo con eso, ¿eh? Indica la frecuencia con la que sale el inventario del almacén para ser vendido. ¿Cuántas veces sale el inventario? Si me da, por ejemplo, un factor de 3, significa que 3 veces está rotando por el inventario, 3 veces está saliendo el inventario, ¿no es cierto? Cuando nos da un factor de 3. 3 veces está saliendo un inventario, está rotando el inventario. Entonces, miren acá. Si nosotros dividimos el resultado de este ratio, ¿no? El ratio de rotación, entre el número de días promedio que trae el año, que normalmente pues, son 360, puede ser 365, ya les he dicho, ¿no? Pero normalmente se utiliza P360, ¿no? Podemos conocer el número de veces promedio que rotan las existencias durante el año. Entonces, no olvidar, ¿no? Este ratio me indica cuántas veces el inventario sale del almacén, ¿no? ¿Cuántas veces sale del almacén? Esa rotación de inventarios. ¿Cuántas veces sale del almacén? Si me da, por ejemplo, un factor de 3, significa que 3 veces el inventario en el año se rota. Puede ser 10, 15, 20, 30, ¿no es cierto? 30 veces, por ejemplo. Si me da 30, significa 30 veces al año, al periodo de medición, ¿listo? Al periodo de medición, ¿no es cierto? Estoy rotando el inventario está saliendo del almacén. ¿De qué depende la rotación? Depende del giro del negocio, ¿listo? Hay inventarios que salen, que tienen una rotación alta, hay inventarios que tienen una rotación baja, ¿no es cierto? Por ejemplo, rotación alta de inventarios. Vamos a ver, un giro donde tenga una rotación alta. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. A ver. A ver, vamos a ver, rotación alta. Ferreterías, por ejemplo, ¿no? Tienen rotación alta, muchachos. Ahora, dentro de los artículos de ferretería, ¿no es cierto? No todos los artículos tienen rotación alta, en el caso de los inventarios, ¿no? Porque la ferretería tiene un cúmulo de ítems, de artículos, ¿no? Hay unos artículos que salen más que otros, ¿no es cierto? Hay artículos que salen más que otros. Hay unos que tienen una rotación mucho más alta que las otras, porque hay unos que salen todos los días. Y hace que el stock, ese stock, se vaya consumiendo en menos tiempo, rote más en el periodo. Y hay otros artículos, como por ejemplo, les puedo indicar, ¿no? Otros artículos, como por ejemplo son los artículos de soldadura, ¿no? Puede ser que una rotación alta puede ser el cemento, ¿no? Todos los días sale cemento porque todo el mundo está construyendo, ¿no? Y tiene una rotación alta. Puede ser que el fierro salga, pero todos los días también tiene una rotación alta, por efecto de la construcción, ¿no? Por efecto de la construcción. Pero por ejemplo, a ver, algo que tenga, o los clavos, que también salen, pero todos tiene rotación alta, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de las barras de soldadura, no tiene una rotación alta, tiene una rotación lenta. Entonces, hay que definir la rotación de los inventarios. Cuando una empresa solamente tiene un solo inventario, un solo producto, ¿no es cierto? Es fácil de identificar, pero hay empresas que, por ejemplo, no trabajan con un solo producto, que trabajan con muchos ítems, muchos productos, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 1000, 2000, 3000 ítems, ¿no? Por ejemplo, miren, normalmente esto es cuando se trabaja con muchos, las empresas que trabajan con pocos ítems son las empresas productoras, ¿no es cierto? Las que se dedican a la producción. Entonces, medir la rotación alimentaria de una empresa productora no es tan difícil, porque estamos hablando de un producto, o de 2 productos, o de 3 productos, o de 5, o de repente 6 productos máximo. Pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos empresas comerciales, ¿no es cierto? Como es una ferretería, la ferretería es una empresa comercial, muchachos, por esencia, ¿no? O de repente, por ejemplo, ¿no es cierto? Un megamercado, por ejemplo, como Macro, como WOM, ¿no es cierto? Donde hay diferentes ítems, ¿no? Diferentes familias, muchos artículos, ¿no es cierto? Muchos inventarios. Entonces ahí vemos, ve que rota más, ¿no es cierto? Tengo que hacer una comparación más precisa y es más difícil, un poquito más complicadito, más tedioso, ¿no? ¿Qué va rotando, no? ¿Qué va rotando? ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Listo? Muy bien, vamos a marcarla.
Vamos a marcarlo. A ver. Listo. Nos vamos a la siguiente. Rotación de cuentas por cobrar. ¿Qué me dice el ratio de rotación de cuentas por cobrar? Nos dice lo siguiente. Este índice identifica la velocidad de los cobros en un periodo determinado. Este índice indica la velocidad de los cobros en un periodo determinado. Es decir, el número de veces en que se ha convertido en efectivo las cuentas por cobrar durante el ejercicio. Velocidad de cobros. ¿Eh? La velocidad de cobro lo medimos a través de las veces. Entonces, el factor que nos salga al utilizar estos ratios nos bota las veces. Si me sale 1, es una vez. Si me sale 2, son 2 veces. Si me sale 3, son 3 veces y así sucesivamente, ¿no es cierto? Las veces, la rapidez en que nosotros podemos cobrar, ¿listo? Si me sale, por ejemplo, digamos, en el análisis 20, significa que 20 veces cobramos al año. Esa es la velocidad del cobro, ¿no? La velocidad del retorno, ¿no es cierto?, del activo circulante. Si me sale 3, depende también del giro del negocio, ¿no es cierto? Unos van a rotar, ¿no es cierto? Unas empresas van a tener un grado de rotación de cobro, pues, alta. Otras empresas van a tener un cobro de rotación, pues, bajo, ¿no es cierto? Van a tener un cobro de rotación, pues, bajo, ¿no es cierto? A ver, hay empresas que normalmente, hay algunas empresas que prefieren, también hasta por políticas, ¿no es cierto? Hay empresas que, por ejemplo, ¿no?, su política es tratar de no vender al crédito y vender al contado. Depende del tipo de empresa. Tratar de vender no al crédito, sino al contado. Por ejemplo, las clínicas, ¿no es cierto? Las clínicas cuando, a ver, Rosemary Belén Vicencio Peralta. Rosemary Belén Vicencio Peralta, ya están, acá están. Cuando las clínicas, ¿no es cierto?, realizan un servicio de atención médica, ¿listo? Cuando las clínicas realizan un servicio de atención médica, entonces ellos prefieren, ¿no?, las clínicas, me refiero a las clínicas privadas, ellos no dan créditos, muchachos, ¿ah? No dan créditos, van cobrando, o sea, tratan de cobrar. Por ejemplo, si el paciente que llega a la clínica, ¿no es cierto?, empieza a ir consumiendo, por ejemplo, consume medicinas, consume gastos médicos, ¿no es cierto?, y por las medicinas en una clínica, la clínica le cobra las medicinas más su ganancia. Los servicios médicos, el servicio médico más su ganancia, ¿no es cierto?, la estadía, ¿no es cierto? Y la estadía involucra muchas cosas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el cuarto, ¿no es cierto?, la manutención, el desayuno, almuerzo y comida, ¿no es cierto?, los operadores que básicamente ayudan al paciente, ¿no es cierto?, por ejemplo, los auxiliares, ¿no?, que lo ayudan, por ejemplo, a trasladarlo de un lado a otro lado, etcétera, lo llevan al baño, lo llevan a bañarse, etcétera, ¿no es cierto?, que también lo cobra la clínica, ¿no es cierto?, más utilidad, ¿no es cierto? Entonces, le van cobrando como avance, como cobros, ¿no es cierto?, a ver, a ver, ese es avance de consumo, ¿no? Normalmente ese es el detalle que ponen, ¿no? Avance de consumo. Entonces, voy consumiendo, tengo que ir dando pie a algo, ¿no es cierto? Y cuando el paciente se retira de la clínica, le dicen, bueno, a ver, Sayuri. ¿Quién es Sayuri? A ver, Sayuri. A ver, cuando el paciente se retira, ¿no es cierto?, le dicen, bueno, este es tu saldo, tienes que pagar, no dan crédito, ¿eh? No le dicen, bueno, para que tú salgas de la clínica, tienes que cancelarme todo lo que tú me debes, ¿no es cierto? Si no, no vas a salir. Y básicamente lo que yo voy a hacer es cobrarle ¿a quién? ¿No es cierto? Al que te está garantizando. ¿Listo? En la clínica siempre tiene un garante, ¿no? Entonces son tipos de empresas que básicamente su periodo de cobro, ¿no es cierto?, su periodo de cobro lo tratan de hacer, ¿no es cierto?, en el menor tiempo posible, ¿no es cierto? Entonces su rotación de cuentas por cobrar debe ser rápida. Pero hay otras empresas que básicamente, si no tienen, ¿cierto? A ver, ¿estás Sayuri? No. A ver. No estás Sayuri. Ya, me están metiendo de la otra clase. A ver.
Hay empresas, ¿no es cierto?, que para poder vender, ¿no es cierto?, tienen que dar crédito. Depende del giro de la empresa. Tienen que dar crédito, ¿no? Para poder colocar más ventas, ¿no? Más productos en el mercado, ¿no es cierto? Tener la posibilidad de aumentar, pues, su demanda, ¿no? O sea, a ver, digamos, aplicar ese ejercicio de libre mercado, ¿no? Ofrecer, ¿no es cierto?, a esa demanda expectante que son los consumidores, y esos consumidores, ¿no es cierto?, darles caramelito, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, a ver, llévate este producto, no te preocupes, yo te doy crédito, lo vas a pagar en 2 cuotas, ¿no es cierto? No te cobro intereses. O de repente, por ejemplo, a partir del semestre cobro interés, ¿no es cierto? Para tratar de mover, ¿no es cierto? Entonces ya está dando crédito. Entonces su rotación de cuentas por cobrar va a ser un poco, pues, más lenta, ¿no es cierto? Va a ser un poco más lenta porque estoy dando créditos.